Muy buenas tardes, buenas noches, mis hermanos, ¿cómo están? Dios me les bendiga. Un placer tenerlos de nuevo por acá en este espacio. Hermanos, el día de hoy tenemos un invitado de lujo con un tema también de lujo. Hoy vamos a hablar sobre el tema de la tradición, sus evidencias con el hermano Leo Abdala, quien nos visita desde Argentina. ¿Cómo vas, Leo? Un placer tenerte de nuevo para acá, por acá. De hecho, ya es la segunda vez que te tenemos aquí en este canal. ¿Cómo vas, Leo? Bien, gracias a Dios. Dios te bendiga a ti y a toda la audiencia que está pudiendo compartir el video con, con nosotros hoy. Así es, Leo. Hermanos, recuerden compartir este video para que lleguen a la mayor cantidad de personas posibles. Regálenme su like, su me gusta y sobre todo su comentario con respeto. Vean, hermanos, el día de hoy es la charla número 14 de este campamento católico ABA 2026. Si Dios lo permite, ya estaríamos finalizando el viernes o todavía me falta un invitado ahí, el padre Byron. Si me confirma, la otra semana terminamos con el padre Byron la otra semana. Y si él no pudiera, entonces terminaríamos el viernes con el hermano Richbel Meléndez. Entonces, para que ustedes sepan de antemano, hoy Leo nos va a hablar sobre el tema de la tradición y sus evidencias. Él va a hacer una exposición. Si ustedes tienen alguna duda, como siempre les digo, no se queden con la duda. Déjenla escrita ahí en el chat y al final de la presentación el hermano Leo nos la va a contestar. Esa va a ser la dinámica para el día de hoy. Agradecerle a todos por su asistencia. Hermano Leo, el escenario es todo tuyo. Espera, ya subo aquí la presentación y Muy bueno, bien, empezamos. muy bien. Buenas noches para todos, buenas tardes para los que están en otros lugares. Aquí en Argentina ya son las 9 de la noche. Hoy voy a tratar un tema del cual ya he hablado algunas veces en mi canal, creo que mayormente con invitados. Pero hoy lo vamos a hacer un poco diferente porque primero que tengo algunos añadidos más en las PowerPoints, tocando algunos temas adicionales que no he mencionado en otros videos, o los he mencionado pero no formalizado. Y luego que esta vez en vez de hacerlo con un documento Word, hemos avanzado tecnológicamente y ahora tenemos una presentación un poquito mejor. El tema de hoy es la tradición oral. ¿Por qué dice la disciplina del secreto y la tradición oral? ¿Es el mismo tema? Sí y no. La tradición oral es el contenido y la disciplina del secreto era las reglas que, valga la redundancia, regulaban qué cosas se podían contar al público, qué cosas se debían contar solamente a los catecúmenos, qué cosas se podían contar a los recién bautizados, qué cosas estaban reservadas solo para los sacerdotes. En la iglesia había diferentes niveles de conocimiento que se le daban a diferentes tipos de personas. Todos, o me imagino que muchos, han oído hablar acerca del querigma, el primer anuncio, que se daba al público entero, que el protestante en general cree que el querigma es exactamente lo mismo que el evangelio y no sabe que el querigma es una porción muy minúscula del evangelio, mientras que el evangelio es todo el conjunto de enseñanzas que están que fueron enseñadas por Cristo a sus apóstoles y por los apóstoles a las iglesias, pero no todo ese conjunto de enseñanzas era predicado por los apóstoles al mundo entero. Entonces, lo que sí le predicaban los apóstoles al mundo entero era este querigma. Tengo un video en mi canal en donde distinguimos y mostramos la evidencia entre querigma y evangelio. Entonces, el querigma es chiquitito en cuanto a cantidad de contenidos, el evangelio es todo el depósito de la fe, toda la regla de la fe, todo lo que los apóstoles sabían y conocían y habían recibido de Cristo y lo que la iglesia fue descubriendo a medida que el Espíritu Santo se los iba revelando. Pero todo ese conjunto de conocimientos, dijimos, bueno, ya tenemos la evidencia, querigma versus evangelio, ya hay una diferencia, una distinción. No todo el evangelio era predicado por completo a los inconversos. Pero ¿qué pasaba con los que querían convertirse? ¿Se les predicaba todo de nuevo? Es decir, se les enseñaba absolutamente todo como pretenden los protestantes, que creen que en la Biblia tiene que estar todo. Y aquí empezamos con el tema de la tradición.
¿Dónde está eso en la Biblia? Porque ellos están asumiendo, sin poder demostrarlo, que sola escritura es una verdad innegable enseñada entre los apóstoles y por los padres de la iglesia, y por tanto todo lo que creía la iglesia tenía que estar explícitamente explicado o muy claramente explicado allí en la escritura, de manera tal que es inconfundible, incontestable, innegable, que todo tiene que ser obvio y evidente y disponible ahí para que cualquiera lo lea y se pueda convertir en papa de sí mismo. Ese es el concepto protestante, donde yo interpreto libremente y creo saber todo lo necesario para poder constituirme en un pastor, en un predicador, en un sacerdote o en un papa. Qué grosero error de desconocimiento, que en primer lugar no todo quedaba escrito. La tradición escrita se componía, por un lado, de la tradición que la iglesia luego reconoció como inspirada por parte de los apóstoles y algunos de sus discípulos, porque no todo lo que tenemos en el Nuevo Testamento es apostólico, sino tenemos el Evangelio de Lucas, Hechos de los Apóstoles, Juan Marcos, que son cartas que no son apostólicas, son de discípulos apostólicos. Entonces, la iglesia hacía un ejercicio de discernimiento para determinar qué cartas, qué escritos y qué documentos, de los muchos que habían escrito los apóstoles y sus discípulos, cuáles de ellas eran inspiradas. Y las que no eran inspiradas, que las mandaban al fuego, las quemaban, las rompían en mil pedacitos porque ellos creían en sola escritura. Ahora, pregúntese cualquier protestante por qué tenemos cartas de San Ignacio de Antioquía, por qué tenemos la de G y tantas otras cartas y las homilías de tales, si no es porque los padres de la iglesia no creían en sola escritura, sino que edificaban a la iglesia con la escritura y la tradición no inspirada, pero que era verídica, verdadera, confiable, porque le enseñaba a la iglesia y sus maestros autorizados. Pero esa es la tradición escrita. Luego hay otra tradición que es completamente armónica con la tradición escrita y con la tradición inspirada, que llamamos nosotros el Nuevo Testamento, que es la tradición oral. Y esta tradición oral, si me permiten, se podría decir que era incluso hasta más delicada, más bella, más profunda, pero también como que implicaba un muy, muy, muy superior grado de conocimiento y devoción espiritual que no era concedido a cualquiera. Pero esto era un invento de algún papa perverso que quería concentrar el egoísmo egoístamente el conocimiento para sí y unos pocos de su círculo íntimo, o es mandamiento divino. Bueno, lo que vamos a ver hoy es que la tradición oral es un mandamiento divino, practicado por Dios desde el Antiguo Testamento, enseñado explícitamente en los evangelios por la boca de Jesucristo mismo y practicado también por los apóstoles y todos los padres de la iglesia. De manera que hoy lo que vamos a ver es la evidencia de la tradición oral, nos vamos a enfocar en la tradición oral y la disciplina que regulaba a quienes se le podían transmitir esos conceptos que solo vivían en la tradición oral y a quienes no se les podían transmitir. Entonces, la disciplina del secreto aplicaba a los misterios cristianos. ¿Y cuáles eran los misterios cristianos? Típicamente los 7 sacramentos, la veneración de los santos, las doctrinas que tenían que ver con los ángeles, las doctrinas que tenían que ver con el cielo, la esperanza celestial, las cosas que habían bajo la tierra, los santos, su intercesión y, oh casualidad, ustedes acaban de ver que yo acabo de hacer la lista de las cosas que los protestantes no creen. Porque los protestantes quieren creer solo en lo que está escrito, aun cuando en algunos casos lo pudieran entender bien o en otros casos lo pudieran entender mal, pero se niegan a recibir lo que la iglesia enseña porque la iglesia lo aprendió por la tradición oral. Y dicen, eso de la tradición oral es un invento a conveniencia de ustedes, porque entonces yo digo que estaba en la tradición oral y me puedo inventar cualquier cosa y decir que estaba en la tradición oral. Ok, podría la iglesia, si hubiera sido perversa, haber hecho eso como un invento, pero podría haberlo hecho por ser fiel al mandamiento de Cristo. Y lo que vamos a ver hoy es que en realidad es mandamiento de Cristo y que es en realidad algo que haya practicado Dios desde el Antiguo Testamento y no es un invento siquiera de la iglesia, sino que la iglesia simplemente lo aprendió porque Dios lo practicó a lo largo del todo el Antiguo Testamento. Dice así Tertuliano, un escritor eclesiástico del siglo II y principios del siglo III, famoso apologista católico del siglo II. Dice, a todos los misterios
se les aplica la fe del silencio. Entonces uno dice, wow, a todos los misterios. Hablamos de los misterios de los sacramentos, hablamos del misterio de Cristo, del misterio del Espíritu Santo, del misterio de la doctrina de la Trinidad, que la doctrina de la Trinidad era un misterio, los nombres angélicos, la jerarquía eclesiástica, lo que hay debajo de la tierra, lo que hay encima de la tierra, todo ello caía en la categoría de los misterios de la iglesia. El matrimonio mismo es un misterio, porque Pablo lo confiesa explícitamente en Efesios. A todos los misterios, la iglesia los trata con un cuidado especial. Les aplica una regla llamada la fe del silencio. Pero no solamente Tertuliano en el siglo II, en el siglo III o IV, más bien dicho, San Basilio el Grande también dice lo mismo. La doctrina de los misterios que solo los iniciados están autorizados a ver no debe circular por escrito. Y aquí encontramos una prohibición para escribir y una declaración de silencio. Sobre los misterios se hablaba y se escribía con cautela, con criterio. No se escribía todo, no se escribía de cualquier manera y no delante de cualquier persona. Porque aquí dice, solo los iniciados están autorizados a ver, a ser testigos presenciales de los misterios y de las enseñanzas de los misterios. Entonces, es una disciplina real que está bastante atestiguada tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento y entre los padres de la iglesia. Sucede que no conviene conocerla, es difícil de aceptarla, especialmente para el protestante, y la Biblia dice explícitamente que no a todos les es dado el recibir este conocimiento. Lo dice así explícitamente el Señor Jesucristo. Pero es una disciplina real. Las fuentes describen una práctica consciente de reserva sobre ciertas enseñanzas y ritos cristianos. Hay misterios que son protegidos, entre los cuales entran los sacramentos, y la reserva se extendía especialmente a los sacramentos, a fórmulas litúrgicas, y van a ir pensando entonces, wow, pero esto que me dice Leo choca un poco con la práctica de la iglesia de hoy. Bueno, tranquilos, vamos a explicar el por qué. Porque hoy vos tenés el derecho canónico publicado, tenés toda la documentación de la iglesia y de los papas colgados en la página del Vaticano, tenés las rúbricas litúrgicas publicadas en cualquier librería, te compras un misal, pero no era así al principio. No era así al principio. Un misal estaba prohibido publicarlo, como estaba prohibido compartir la Biblia con cualquiera que no fuera un bautizado. Entonces, la iglesia primitiva tenía muchas diferencias de prácticas por causa de esta disciplina del secreto, que cuando lo entendamos vamos a ver que tiene sentido. ¿Sí? Reserva que se extendía a los sacramentos, fórmulas litúrgicas y enseñanzas destinadas a los iniciados. No era una negación. Guardar silencio sobre una doctrina en cuanto a un público específico no es automáticamente que la doctrina no exista, que es lo que pretenden los protestantes. Ellos pretenden o la ignoran o la rechazan porque dice, como no está en la Biblia, ese silencio yo no puedo confiar en ese argumento del silencio. Bueno, y como no creen tampoco en la tradición escrita que confiesa la existencia de esta tradición oral, entonces no terminan de creerle ni a la Biblia ni a la tradición, porque la Biblia atestigua de esta disciplina del secreto y la tradición escrita atestigua de esta disciplina del secreto. Y no terminan de hacerle caso ni a una ni a la otra. Aquí lo importante era el destinatario. Todo se comunicaba considerando puntualmente quién era el destinatario. Y eso determinaba lo que se podía comunicar y lo que no se podía comunicar. Y estábamos hablando de paganos que podían recibir el querigma, los catecúmenos que podían recibir la enseñanza básica, pero no los sacramentos ni ciertas doctrinas, como por ejemplo la doctrina de la Trinidad. Estaba también el tema de los fieles, que eran los que ya se bautizaban y esos sí recibían una enseñanza prácticamente completa. Y luego estaban los ministros del clero, que ellos también recibían una enseñanza que tampoco se le daba al laicado como norma general. Entonces, ¿por qué no creen los protestantes entre las diferencias entre el laicado y el clero? Y porque tampoco creen ni entienden la diferencia que había entre un catecúmeno y un bautizado. Y tampoco entienden la diferencia que hacía la iglesia entre un catecúmeno y un inconverso. No saben distinguir los niveles de mensaje que había para cada uno y para ellos todo es igual. Todos son teólogos, todos saben lo mismo, todos son papas.
No todos escuchaban lo mismo. Los padres de la iglesia distinguen claramente entre los iniciados, los catecúmenos y los extraños. Por eso dice Teodoreto de Silo, en su escrito, Cuestiones en Números, dice, hablamos en términos oscuros. Me quiero detener aquí porque está haciendo un comentario acerca del libro de los números, y del libro de los números está sacando una enseñanza sobre la disciplina del secreto. ¿Ok? Esto no es algo que se inventaron los apóstoles. Son conceptos que ya vienen de antiguo. Hablamos en términos oscuros, dice, sobre los misterios divinos debido a los no iniciados. ¿Cómo es eso? Debido a los no iniciados, porque había dos misas en una. Primero, una misa de los catecúmenos, en donde estaban presentes los fieles bautizados y los que estaban en proceso de bautizarse, y luego los catecúmenos se debían retirar de esa misa y quedaban solamente los fieles, y entonces ahí se celebraba la Eucaristía y el resto de sacramentos y misterios. Entonces dice, por causa de que están todavía presentes los no iniciados, es decir, los no bautizados, nosotros hablamos en nuestra exposición, en nuestra explicación, en términos oscuros en materia de los misterios divinos. Y hablamos de los símbolos, hablamos de términos como reconciliación, pero sin hacer alusión explícita al sacramento y mucho menos a su explicación. Entonces dice, hablamos en términos oscuros sobre los misterios divinos por causa de los no iniciados, pero cuando se acaba la misa de los catecúmenos, cuando estos se han retirado, dice Teodoreto, enseñamos a los iniciados con claridad. Y uno dice, ¿cómo? ¿Son dos enseñanzas que la iglesia se contradecía? No, a los catecúmenos les enseñaban con el sentido literal, básicamente, sin explicarles la profundidad alegórica, anagógica y espiritual del sentido de las escrituras, pero cuando se retiraban los catecúmenos y quedaban los fieles, era una catequesis alegórica de punta a punta, porque enseñaban los misterios. ¿En dónde se quedaron parados los protestantes con su interpretación literalista que tiende a rechazar la alegoría? Se quedaron parados en el estrado de los catecúmenos. Hasta allí el Señor les ha concedido, pero no pueden pasar porque no están cerca de la comunión, porque no aceptan, no se les ha revelado la disciplina del silencio y tampoco los misterios. Y cuando se les revela, no los creen para su propia perdición, como vamos a ver que también enseñan esto los padres de la iglesia. Entonces teníamos los paganos, ni siquiera podían entrar al templo. Los catecúmenos podían entrar a una zona de transición, pero los iniciados solamente para ellos podían ver el interior y podían presenciar los sacramentos. Esto no es algo nuevo, también lo enseña Dios en el mismo templo enseñado o el tabernáculo enseñado a Moisés, porque Dios también establece un lugar santísimo, un lugar santo, un atrio, y los posteriores diseños de los templos judíos también tienen esta misma disposición, al punto tal de que en el templo de Herodes tenías el lugar santísimo, solo reservado para el sumo sacerdote, el lugar santo, donde los sacerdotes ofrecían el sacrificio, y tenías la mesa de los inciensos, del incienso, los panes de la proposición, el candelabro, pero luego tenías el patio donde estaba el altar, el lavacro, y allí podían ingresar los varones de Israel. Y luego tenías un atrio para las mujeres de Israel, porque las mujeres de Israel les estaba velado todo lo que tenía que ver con el sacrificio, no podían participar del ofrecimiento de sacrificios, les estaba velado por Dios. Y luego tenías el atrio de los gentiles, de los paganos, que no podían entrar ni al de las mujeres, ni al de los varones, ni al lugar santo, y mucho menos al lugar santísimo. Dios permitía que ciertas partes del culto fueran solamente visibles a un cierto grupo de personas porque Dios está practicando la disciplina del silencio. Y en el templo cristiano pasaba exactamente lo mismo. Tenías el lugar santísimo donde ocurría la Eucaristía, donde se hacía presente el mismísimo Señor. La Shekinah del Señor descendía sobre la Eucaristía para no hacerla visible, pero sí en humildad participar allí del cuerpo y la sangre de Cristo. Y los sacerdotes podían entrar, como pueblo bautizado que nos hizo reyes y sacerdotes, los sacerdotes podían entrar al recinto santo, pero luego estaba
los catecúmenos, que tenían este recinto intermedio del cual se tenían que retirar. Solo podían escuchar, pero no podían ver. Y luego estaban los paganos, que no podían entrar al templo. Entonces, Dios desde el Antiguo Testamento ya les enseña a los cristianos de los primeros siglos esta distinción de niveles de conocimiento, niveles de acercamiento a la liturgia. ¿Sí? Y es una prudente comparación que no la estamos haciendo nosotros por inventiva nuestra. Dice, por ejemplo, Tertuliano, en sus prescripciones contra los herejes, entre ellos es dudoso quién es catecúmeno y quién creyente. Todos pueden entrar por igual. ¿Qué está describiendo? El culto de los herejes, que es como el de los protestantes. Cualquiera es pastor, cualquiera sirve los símbolos, cualquiera lee, cualquiera hace, es un viva la pepa. Y dice, ahí quién es el pastor, quién es el ministro, quién es el diácono, quién es el bautizado, quién es el que es un catecúmeno, y hasta los paganos no sabemos ni distinguirlos. Tertuliano está criticando que las iglesias de los herejes no tenían disciplina de silencio, que era también una disciplina litúrgica, no solamente teológica. Y dice Dionisio en su escrito Jerarquía Eclesiástica, al concluir la misa de los catecúmenos se retiran y solo quienes son considerados dignos de asistir a los misterios sagrados y comulgar continúan dentro. Y es uno de tantos padres de la iglesia que dice exactamente lo mismo, que la iglesia dividía la misa en dos partes y los que no podían participar, que eran porque estaban en pecado grave, porque no estaban bautizados o porque estaban haciendo un tipo de penitencia por haber abandonado un pecado grave, pero estaban cumpliendo la penitencia dada por el sacerdote para recibir, para poder salir de esa situación intermedia y llegar de nuevo al altar. Ellos no podían estar, tenían que retirarse. Aquí la inteligencia artificial me puso los paganos, pero en realidad los paganos estaban acá. ¿Sí? Acá es los bautizados. Pero bueno, Cristo habla de misterio. Y aquí está el mandamiento divino. Les dijo en Mateo 7:6, no deis lo santo a los perros. No deis lo santo a los perros. ¿Cómo lo entendieron los apóstoles? Porque lo escucharon los apóstoles. Lo entendieron de esta manera. Mateo 13:10. A vosotros se os ha concedido conocer los secretos, los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. ¿Por qué? Porque los apóstoles podían ver que a unos les hablaba por parábolas, en misterios, oculto, y le preguntaban, Señor, ¿por qué a ellos les hablas en parábolas, pero nos las explicas solamente a nosotros? ¿Y qué hizo la iglesia? Hablaba en términos oscuros, como leímos hace unos minutitos atrás, hablaba en términos oscuros a los seguidores de Cristo, pero que no estaban completamente comprometidos por el bautismo, ¿sí? Pero las explicaciones de la alegoría se las daba a los apóstoles, a los que habían sido bautizados. Y de allí entonces tenemos al mismísimo Cristo practicando la disciplina del silencio, practicando la diferencia entre la tradición oral, porque Cristo ahí no les está escribiendo nada, les está predicando oralmente. Y oralmente discrimina a quienes pueden y quienes no. Y dice, a ustedes les estoy concediendo escribir, comprender y entender estos misterios, pero a ellos no, por la dureza de su corazón. Entonces Cristo manda a no entregar de forma indiscriminada aquello que recibe una consideración sagrada. ¿Sí? Los misterios. El Evangelio habla expresamente de misterios cuyo conocimiento ha sido concedido exclusivamente a los discípulos. Y luego una distinción real. El texto diferencia entre los que reciben una enseñanza determinada y los que todavía no están en condiciones de recibirla. Y aunque los términos que utiliza el Señor son duros porque habla de perros y de cerdos, esto refiriéndose a los que no querían por obstinación creer en Cristo, le dice, no deis lo santo, ni las perlas. Es decir, hay cosas muy delicadas. A ellos les tenés que hablar del querigma, tenés que hablarles de lo básico, de que se arrepientan, de que tienen que entender los mandamientos básicos de Dios, lo básico, el querigma. Pero a los discípulos les explica el Evangelio. ¿Sí? A ellos les explica lo santo, los sacramentos, las perlas. Miren que Cristo le ha puesto nombre a los sacramentos y les llama perlas. Lo más hermoso de la Iglesia Católica
es justamente lo más despreciado por los protestantes. Pablo también practica la disciplina del silencio. Dice, os di a beber leche y no alimento sólido, pues todavía no lo podíais recibir. Y el alimento sólido, dice en Hebreos 5, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen los sentidos ejercitados. Es decir, para el bebé, para el recién nacido, o para incluso el que se comporta como un carnal, porque Pablo a los corintios les dice, ustedes se comportan como carnales, no como espirituales, es decir, se comportan como los que no tienen el espíritu, parecieran inconversos, les dice. Entonces, puesto que parecen inconversos, los vuelvo a la leche y no les puedo dar el alimento sólido. Pero por el contrario, para los que están ejercitados en la justicia, en la piedad y en la santidad, para los que están en comunión, para ellos, alimento sólido. La enseñanza es gradual, no porque no se quiera, sino porque el oyente no puede. Dice, pues todavía no lo podíais soportar. Les haría daño. A un bebé dale asado y se te muere, porque ni dientes tiene. Se atraganta, le hace daño. Entonces, el mismo concepto de la enseñanza de la teología del cuerpo que Dios nos da, de que el bebé nace sin dientes, pero solo pasado un tiempo desarrolla la capacidad de comer alimento sólido, esa misma enseñanza que Dios nos ha enseñado en el cuerpo, la aplica a la iglesia para su propio cuerpo. Pablo no transmite todo el contenido de la iglesia ni el evangelio completo a todo el mundo, sino que sabe distinguir a quién darle leche y a quién darle alimento sólido. Hay una capacidad espiritual que se desarrolla con la madurez y que viene y depende de la disposición y la madurez de quienes reciben la enseñanza. Y tampoco es que dependa puramente del tiempo, porque en Hebreos capítulo 6, no lo tengo acá, pero en Hebreos capítulo 6 dice, debiendo ser ya maestros, tendría que estar dándoles las doctrinas más profundas, pero me es necesario volver a los rudimentos. ¿Qué son los rudimentos? La leche. A la doctrina del arrepentimiento, lo que significa el bautismo. Les tengo que volver a dar lo básico, porque no son capaces. Entonces, el tiempo tampoco es un indicativo unívoco o exclusivo que dice, pasaron 5 años, ya puede recibir. No, porque Pablo dice, ustedes debieran ser ya maestros y sin embargo todavía tengo que seguir con la leche para ustedes. El Nuevo Testamento reconoce contenidos apropiados para quienes han progresado espiritualmente en la santidad. Y el precedente es apostólico. La catequesis gradual posterior encuentra aquí un importante precedente en la enseñanza apostólica, porque luego habría una catequesis de leche y una catequesis de alimento sólido, llamadas catequesis prebautismales y catequesis mistagógicas, que son las que vamos a ver enseguida. Ignacio, tenemos otro ejemplo de alguien que fue obispo durante el siglo I y el siglo II. ¿Acaso no puedo escribiros, dice San Ignacio de Antioquía a los australianos, acaso no puedo escribiros sobre las cosas celestiales? ¿Qué les dije? Que los misterios celestiales, la Virgen María en el cielo, los santos, los ángeles y todo ese tipo de cosas se correspondían a qué? A los misterios que la iglesia no les escribía a cualquiera. Bueno, dice, ¿acaso no puedo escribirles acerca de las cosas celestiales? Pero temo que como a niños que sois, pudiera más bien causaros daño. Lo mismo, no se le puede dar asado a un bebé. Y San Ignacio en su escritura denuncia o explicita la existencia de que entre los padres de la iglesia tenían el mismo cuidado apostólico que Pablo, el mismo que practicó Cristo y el mismo que practicó Dios en el diseño del templo, tanto judío como cristiano. Entonces, una omisión o una frase muy breve que deje mucho para la imaginación de un inconverso o de un no bautizado puede ser intencional, porque intencionalmente no quiere revelar más de lo apropiado. Eso para la mente de un protestante es inadmisible, porque supuestamente los apóstoles pusieron toda la carne en el asador para tratar de poner en la Biblia absolutamente toda la profundidad de la riqueza de la enseñanza apostólica, y nada más lejos de la realidad. Nada más lejos de la realidad. Hay una tradición no pública. Clemente de Alejandría, en su Estromata I, dice,
puesto que la tradición no es un asunto común y público. Apaga la luz y nos vamos. Confiesa explícitamente que la tradición apostólica no era algo que se andaba predicando para todo el mundo. Había niveles. No era para el común ni para el público. La tradición apostólica y las enseñanzas más profundas de la tradición apostólica estaban reservadas para diferentes niveles de desarrollo espiritual. Es necesario ocultar la sabiduría proclamada en misterio. Atención con esto que acabo de decir, porque significa que si Dios lo ocultó en un misterio, no lo puedo revelar yo. Si Dios esta enseñanza la puso oculta tras las enseñanzas de una alegoría, yo se las debo enseñar solamente a los bautizados y no puede formar parte del querigma. ¿Se entiende lo que nos está diciendo aquí San Clemente? Está poniendo un límite muy claro. Dice, hay enseñanzas que tienen que ver con lo que Dios ocultó en el Antiguo Testamento tras la alegoría, que no se pueden poner en dominio público y en la boca y el oído de cualquier persona. Es necesario ocultarlos, pero revelarlo solo a aquellos que les es permitido. Dice, estas cosas se me presentaron como un obstáculo para escribir. ¿Qué protestante habla de, no, los apóstoles tenían dificultades porque tenían que saber escribir las cosas de manera tal que dijeran, pero sin decir demasiado? Dice, estas cosas se me presentaron como un obstáculo para escribir. Incluso ahora todavía tengo reservas sobre echar perlas a los cerdos. La disciplina del secreto. Que el protestante lo entiende de una manera muy liviana, decir, bueno, no le digas cosas complicadas a una persona que no va a entender. Quizás alguno lo relacione con el proverbio que dice, no le hables de sabiduría al necio, porque va a menospreciar las razones de tu sabiduría, pero resulta que Cristo lo puso en orden a todo esto, y los apóstoles y los padres santos entendieron que se refería a que hay doctrinas que no deben predicarse en público ni ponerse por escrito. Y aunque se pueda aludir superficialmente a ellas, no se las puede revelar. Por eso dice, es un desafío para mí, tengo que pensar cómo escribir y decir para que el catecúmeno no entienda y el bautizado sí entienda, porque el bautizado conoce la interpretación de la tradición apostólica y el catecúmeno todavía no la conoce. Entonces es un problema que tiene, ¿qué cosa? La escritura misma. El acto mismo de poner ciertas enseñanzas por escrito le hace dudar. Ya vamos a ver que no fue el único. Clemente conecta su secreto con la prohibición de echar perlas ante quienes las profanarían, las pisotearían y vendrían y los calumniarían, los perseguirían, como hacen los protestantes. La escritura, lo que se ponía por escrito, tenía límites conscientes. No todos podían poner todo por escrito. Para Clemente, transmitir la tradición y publicarla indiscriminadamente no era necesariamente lo mismo. Tertuliano, como dijimos, denuncia la indiscreción. Entre ellos es dudoso quién es catecúmeno y quién es creyente. Todos pueden entrar por igual e incluso los paganos. Lo que es santo lo tiran a los perros y sus perlas las arrojan delante de los cerdos. Eso lo dice en Prescripciones contra los herejes. Y grandes santos y grandes teólogos de la historia de la Iglesia han utilizado este libro y estos mismos conceptos y han interpretado estos mismos versículos de la misma manera. Hay categorías diferenciadas. Tertuliano distingue entre catecúmenos, creyentes, paganos, como grupos y situaciones eclesiales diferentes. Unos en comunión, otros en preparación y otros totalmente alejados. El acceso estaba regulado. Aunque había una cierta libertad interpretativa, no todos restringían exactamente lo mismo. Ciertamente había una clara tendencia de que ciertas cosas solamente los bautizados. Después, en la transición, unos eran más estrictos que otros, pero el camino estaba marcado en esa dirección. Lo santo estaba reservado. Vuelve a aplicar Mateo 7:6 a la necesidad de proteger las realidades más sagradas. Cirilo, de Alejandría, ordena el silencio. Estamos hablando en su mayoría de escritos de santos. Perdón, no San Cirilo de Alejandría, sino San Cirilo de Jerusalén. Dice, si un catecúmeno pregunta qué han dicho los maestros, no se los diga a un extraño, porque os hemos confiado un misterio
y tú mismo fuiste una vez catecúmeno, y entonces no te dije lo que había de venir. ¿Qué está confesando San Cirilo? Que cuando catequizó a esa persona antes de su bautismo, le enseñó 20 doctrinas, por así decirlo. Pero ahora que está bautizado, le dice, ahora te estoy enseñando esto, y cuando te estoy enseñando esto, tenés que pensar que cuando fuiste catecúmeno, esto nunca ni siquiera te lo mencioné. O si te mencioné algo, fue muy superficialmente. Entonces, si algún catecúmeno le pregunta a su maestro, a su catequista, no se lo digas. No le expliques la Eucaristía a un catecúmeno, no le expliques la intercesión de los santos a un catecúmeno porque no está preparado para entenderlo. Y esto es un error que yo mismo viví en carne propia cuando hice mi catecumenado, porque muchos hermanos, queriendo alegrarse conmigo por mi conversión al catolicismo, me tiraron todos los libros más profundos sobre Mariología y yo simple y llanamente no estaba preparado. Simple y llanamente no estaba preparado. Y me costó y casi provoca que no me haga católico. Casi provoca mi tropiezo. Entonces, cuando hablamos de los inconversos o de los protestantes que se convierten a la Iglesia Católica, hay que ser progresivos. Seguir un plan desde lo más simple a lo más complejo y no de tratar de explicarle por qué a María le llamamos la reina del cielo. ¿Sí? Porque no lo va a entender, no está preparada su alma, todavía no tiene los dientes espirituales para masticar eso. ¿Sí? Entonces, hay una prohibición explícita. El maestro no debía enseñar al catecúmeno doctrinas que el catecúmeno no estuviera eh, preparado para recibir. Lo entenderán después. La restricción es temporal, no es permanente. Y luego entonces aparece la catequesis mistagógica, porque dice, te catequicé cuando eras catecúmeno. Ahora te estoy catequizando en los misterios. La catequesis mistagógica de la que vamos a hablar en un momento adelante. San Basilio y lo no escrito. Es tremendo. San Basilio es uno de los más claros para explicar esto. Dice así: la doctrina de los misterios que solo los iniciados, solo los bautizados, están autorizados a ver, no debe circular por escrito. Al público no, dice. Y este es uno de mis versículos preferidos de entre toda la patrística. Las enseñanzas no escritas que recibimos del Señor y los apóstoles las guardamos en secreto para no profanarlas. San Basilio está confesando explícitamente en su escrito sobre el Espíritu Santo que Cristo y los apóstoles dieron enseñanzas no escritas. Ningún protestante va a dudar de que Cristo dio enseñanzas no escritas, pero todos dudan de que los apóstoles hayan dado enseñanzas no escritas. Y aquí está confesando que existe una tradición oral. Dice, nosotros creemos que los apóstoles nos dieron una tradición oral y así como la dieron oral, la conservamos oral, en secreto, para no profanarlas. Miren los términos que utilizan, el respeto que le tienen a los sacramentos y a las cosas sagradas. Hay una tradición recibida que no se recibe por escrito. Basilio atribuye ciertas prácticas y enseñanzas a una transmisión recibida oralmente dentro de la iglesia. Y esto es tropiezo para el protestante, pero bueno, no les ha sido concedido. No todo está escrito. La falta de publicación escrita puede corresponder a una forma deliberada de preservación para evitar una profanación. ¿Qué clase de programa de profanación? Y la clase de profanación que dio, por ejemplo, Lutero al decir que la misa era del diablo, o que la misa es idolatría, o que los santos son demonios, y cosas por el estilo. Esa clase de profanaciones que provoca que la ya grave situación de un protestante por no querer creer en la Iglesia Católica se agrava aún más por blasfemar de las cosas más sagradas del Espíritu Santo. Entonces, dice, lo vamos a leer enseguida, dice, es mejor que ignoren antes que conociendo blasfemen y se condenen todavía más para su propio daño.
Entonces los misterios iniciáticos, dice, su lenguaje se relaciona expresamente esta reserva con lo que está destinado a ser conocido solo por los bautizados. ¿Por qué? ¿Qué diferencia un catecúmeno de un bautizado? Que el bautizado ha recibido el Espíritu Santo y el catecúmeno aún no. El catecúmeno cree en Cristo como un protestante, pero todavía no ha recibido el Espíritu Santo, como le sucede a los católicos. Y entonces, al no tener el Espíritu Santo, ¿qué se puede esperar sino que maldigan, blasfemen de todos los sacramentos de la Iglesia Católica? Lo han hecho desde siempre, desde el siglo I, y lo van a seguir haciendo hasta que Cristo vuelva. Me voy salteando pequeñas cosas por cuestiones de tiempo. Entonces, hay un antes y un después del bautismo. Cambia la catequesis cuando los iniciados reciben el bautismo. Dice, si hubiéramos creído conveniente enseñarles, esto lo dice San Ambrosio en su escrito sobre los misterios, si hubiéramos creído convenientes enseñarles antes del bautismo a los no iniciados, se habría considerado más bien que traicionábamos a los misterios. Wow, wow. Era una traición. Y no es el único. Ya leímos recién de alguien que le llamó traición. Ahora leemos de otro que le llama traición. Y luego vamos a leer de otros, un papa que le llama traición. San Cirilo de Jerusalén dice, y estas catequesis puedes prestarlas a los candidatos al bautismo y a los ya bautizados. Es decir, a los que ya son candidatos. El candidato al bautismo es aquel que ya está en la etapa final de su catecumenado y se le enseñaban en ese momento, unas pocas semanas antes de que se bautizaban. Pensemos que los catecumenados para esa época los catecumenados duraban 3 años. O sea, 2 o 3 semanas antes, en 3 años es nada de tiempo. 2 o 3 semanas antes se les enseñaban ciertas doctrinas y a ellos se les consideraba candidatos. Mientras tanto, bueno, seguimos catequizando, seguimos catequizando, hasta que en un momento dado vea a esa persona que este puede ser un candidato. El obispo veía o el sacerdote veía que este era un candidato para el, para el bautismo. Entonces, cuando se los clasificaba como candidatos para el bautismo, se les permitía conocer cosas como el Padre Nuestro, el credo, la existencia del bautismo y unas pocas cosas más. Entonces, a los candidatos al bautismo les podías enseñar esas cosas. Y luego a los ya bautizados, pero no a los catecúmenos. Y notemos, está haciendo otra distinción más. El catecúmeno es el que está ahí tratando de avanzar, pero todavía no ha llegado al estatus de candidato al bautismo. Como dijimos, había una puerta más que atravesar. Pasar del catecumenado a la candidatura para el bautismo, porque entonces se les podían enseñar esas cosas. Dice, a los que no son cristianos, no. A los que son catecúmenos, no. A los que atravesaron y están ya en un estado óptimo para llegar a ser bautizados en unos días más, en unas semanas más. Tremendo. Qué diferente que es la iglesia primitiva de esa concepción protestante y de esa concepción de muchos sacerdotes católicos que agarran y te ponen la Eucaristía prácticamente en una bolsa y que cualquiera meta la mano y manotee lo que quiere de ahí. Habrás visto videos de esa clase de abusos. ¿Por qué? Y porque se deshonra. Se deshonra. No se tiene el respeto que se tenía por la Eucaristía, en donde era algo extremadamente sagrado. La Eucaristía y las otras perlas que tiene la iglesia. Primero entonces el bautismo, luego la explicación. Primero cree, bautízate en obediencia y luego, recibido el Espíritu Santo, luego de probada la obediencia, entonces recibirás la explicación. Entonces, dice así la traditio apostólica de San Hipólito de Roma, un santo, mártir, por cierto. El obispo se lo dirá en secreto a los que han recibido el bautismo, que los infieles no tengan conocimiento de ello hasta que primero hayan recibido el bautismo. Es decir, cuanto padre de la iglesia o escritor eclesiástico queramos consultar, incluso aquellos que son reconocidos por los mismos cristianos, ellos mismos dan testimonio de la disciplina
del silencio y de la tradición oral. ¿Querés pasarte por San Ignacio de Antioquía? Él te predica la tradición apostólica y la disciplina del secreto. ¿Querés irte a la IDG? Ya vamos enseguida que también ver que también lo hace. ¿Querés pasarte por San Hipólito de Roma? También. Clemente de Alejandría? También. Orígenes? También. Tertuliano? También. San Basilio? También. O sea, por cuanto Padre Iglesias te cruce, todos ellos, de forma unánime, de una manera u otra, practicaban esta disciplina del silencio. La Eucaristía, como dijimos, no era pública. Dice la Didache, y también San Dionisio de Areopagita, en la jerarquía eclesiástica, que nadie coma ni beba de vuestra Eucaristía, sino los bautizados en el nombre del Señor. Y esto es tremendo, porque la Didache se compone, según algunos estudiosos, entre el año 40 y el año 70. Algunos, un poco más tendientes al modernismo, la ubican en los años 80 hasta el 100. Y algún despistado completamente modernista la ubica posterior al año 100. Pero la tradición, los santos, los concilios y toda la historia de la iglesia ubica a la IDG aproximadamente entre los años 40 y 70. Plena vida de los apóstoles, plena época en donde todo estaba muy custodiado y no había margen para que se colaran esta clase de escritos sin que rápidamente los apóstoles lo pudieran detectar. Y allí nos dice esto, que nadie coma ni beba de la Eucaristía, sino los bautizados en el nombre del Señor. Y dice, al concluir estas, se retiran los catecúmenos. Solamente continúan dentro de los considerados dignos de asistir a los sagrados misterios y comulgar o comunicar con Cristo. La separación, el conocimiento, la separación de la participación. Es una práctica del siglo I. Ni siquiera por carta. Miren lo que dice el Papa Inocencio I, que se niega a escribir ciertas palabras sacramentales. Es consultado por un obispo preguntándole cómo son las rúbricas de tal o cual cosa, y le dice el Papa Inocencio I al obispo Gubbio, no me atrevo a pronunciar las palabras, pues pareciera más bien que estoy traicionando una confianza que respondiendo a una solicitud de información. ¿Qué es lo que dice? Si alguien lee esta carta, me van a llamar traidor, aunque sea simplemente para responder a una petición tuya. Dice, no lo puedo poner por escrito. No lo puedo poner por escrito. La escritura, una vez más, estaba limitada. Las cartas, los documentos, las homilías y, ¿por qué no también, la misma escritura? Agustín y el catecúmeno. Dice San Agustín, si preguntas a un catecúmeno, ¿crees en Cristo? Él te responderá, creo, como los protestantes. ¿Comes la carne del Hijo del Hombre y bebes la sangre? Dice, el catecúmeno no sabrá qué decirnos, no conoce nada, ni siquiera sabe de la existencia, ni siquiera sabe de la existencia. Hagamos la lista, llevamos como una docena de padres de la iglesia, todos confesando esta misma disciplina del silencio. La fe inicial no era la plenitud de la fe. La plenitud de la fe la tenían los bautizados y en una profundidad aún mayor los del clero. ¿Por qué? Porque se les consideraban rúbricas, eran los maestros de los catecúmenos, se esperaba que un sacerdote y un obispo conociera toda la tradición apostólica, porque era el custodio del depósito de la fe, y no puede custodiar lo que entiende solamente en parte, ¿sí? Pero sí se permitía que un laico conociera en parte. Entonces, esta es una gran diferencia entre la fe inicial de un catecúmeno, de un recién bautizado, y la plenitud de la fe. No, el querigma no es el evangelio. El credo no se escribía. Miren, esto es tremendo. El credo también formaba parte de la disciplina del secreto.
Rufino presenta el símbolo como una enseñanza transmitida y salvaguardada. Dice Rufino de Aquileia. Ellos establecieron, los apóstoles, establecieron que el símbolo no se escribiera sobre pergamino, sino que se guardara en los corazones de los creyentes, para que nadie lo aprendiera leyendo un texto escrito, sino a través de la tradición de los apóstoles. ¿Y qué era el credo? El símbolo. Lo que permitía que dos personas que se sean llamar cristianos se identificaran como verdaderos cristianos apostólicos. ¿Por qué? Porque no había chance de que un falso cristiano que no conocía ni profesaba el credo lo conociera, porque no lo podía encontrar en un libro que se encontró tirado por la calle, ni en una biblioteca, porque solo por medio de la enseñanza oral se enseñaba la existencia del credo. Y el protestante te dice, no, pero el credo no es de escritura. ¿Dónde está el credo? No, no, pero mirá, el credo dice una sola iglesia católica, apostólica, romana. No, no, ¿dónde está el credo en la Biblia? No, no, que mirá, dice el credo, creo en una sola iglesia. ¿Dónde está esto de la iglesia invisible de múltiples iglesias? No, pero el credo no está en la escritura, te dicen. Pero es tradición apostólica, porque los católicos somos apostólicos, no somos bíblicos. La Biblia es una parte de nuestra fe. Pero nosotros somos apostólicos, creemos en todo lo que enseñaron los apóstoles, sea por escrito, por carta o por enseñanza oral, como enseña Pablo a los tesalonicenses. Entonces, había una prohibición de escribir el credo. Como tantas otras enseñanzas, solo podía transmitirse por la tradición oral. Y lo confiesa Rufino de Aquileia en su comentario sobre el credo o símbolo de los apóstoles. Por cierto, texto muy importante para aquellos católicos que todavía están enseñando que los apóstoles no inventaron el credo, sino que es un invento del siglo III, cuarto o siglo II en el mejor de los casos. No. Rufino de Aquileia, junto con San Ambrosio y otros tantos padres de la iglesia, confiesan que el símbolo lo inventaron los apóstoles. El credo es apostólico. El Padre Nuestro. Miren, el Padre Nuestro. ¿Por qué los católicos oramos al Padre Nuestro y la inmensa mayoría de los protestantes no? De nuevo, porque pertenece a los misterios. Dice, el Padre Nuestro, que es el de nuestros días, se enseña a los catecúmenos 8 días antes del bautismo. Cuando ya están confirmados, cuando ya atravesaron esa puerta de ser un mero catecúmeno y ya están confirmados para el bautismo, cuando ya tiene fecha para el bautismo. Eso quiero que entendamos. Su bautismo ya tiene fecha, ya se le consideró un candidato, entonces se le enseña la existencia del Padre, perdón, la existencia del Padre Nuestro. ¿Y por qué? Porque no cualquiera puede llamarle a Dios Padre. Muchos le pueden llamar Dios, pero no todos le pueden llamar Padre. ¿Por qué? Para que cuando le recitan lo hagan como hijos de Dios regenerados por el bautismo. ¡Qué bárbaro! Mientras que todos, al igual que los judíos, le llamaban a Dios como Dios, el invisible, el eterno, el todopoderoso, los cristianos habían superado un atrio más en el templo espiritual y le podían llamar a Dios Padre. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Pero San Agustín, en esta homilía, está confesando explícitamente entonces que el Padre Nuestro, los cristianos, lo recitamos no como una mera oración que nos dice, que nos da ideas de cómo orar, como hacen los protestantes. Que los protestantes dicen el Padre Nuestro es para que pensemos que tenemos que orar cosas que tengan que ver con la gloria de Dios y cosas que tengan que ver con el alimento. No, 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 no. Los cristianos de la iglesia primitiva lo recitaban de memoria y se los enseñaban de memoria, no como ideas para que después improvises vagamente, que se lo puede hacer, pero no en sustitución del Padre Nuestro. El Padre Nuestro era la oración común que recitaban todos los católicos durante la misa en los primeros siglos. La Eucaristía no era el único. Sí, el Padre Nuestro, el credo, la Eucaristía. Miren cuántas cosas estaban reservadas por la disciplina del secreto, las perlas de la iglesia, que como dijimos, coinciden con las cosas que el protestante no cree. Dice San Basilio en su escrito sobre el Espíritu Santo, nadie se ha atrevido nunca a hablar abiertamente por escrito
sobre el santo óleo de la unción. Viene el protestante y te dice, mostrámelo con la Biblia, lo quiero ver escrito, y viene San Basilio y te dice, no lo vas a encontrar escrito porque nunca nadie jamás escribió sobre este santo óleo de la unción. ¿Por qué? Porque era extremadamente delicado, porque es el que está prefigurado en el Antiguo Testamento como aquel óleo que quien lo quiso en un estado de ebriedad, lo quiso adulterar y participar del culto privado, Dios lo mató. A uno, creo que era uno de los hijos de Aarón, si no me acuerdo, si mal no recuerdo, ¿sí? Y que Dios lo mató. Y dice el Antiguo Testamento, dice que Dios iba a matar a cualquiera que intentara duplicar o copiar o imitar el aceite de la unción. ¿Quiénes son los que quieren imitar o duplicar el aceite de la unción? Los protestantes, que tienen sus pseudo sacramentos en imitación, sus pseudo imposiciones de manos, y encima, como si eso fuera poco, profanando y blasfemando del sacramento de la iglesia. También dice que las ordenaciones no deben realizarse en presencia de oyentes, es decir, de los catecúmenos, de los no iniciados, que se les solía llamar oyentes. Hay separación. A mí me llama la atención por qué la iglesia ahora te pone una cámara y permite que las ordenaciones de los obispos sean públicas, porque antes no se podía. Las ordenaciones tenían que haber testigos, pero tenían que ser todos cristianos y principalmente todos sacerdotes, mayormente. Ciertas prácticas han cambiado, pero como dijimos, eran épocas de persecución. Y a medida que la persecución fue cesando y a medida que la misma nación fue conociendo toda la cristiandad y a medida que los herejes iban también, o los apóstatas iban publicando las cosas, ya careció de sentido ser tan reservado y progresivamente la iglesia fue abriéndose a, a revelar algunas cosas más porque ya las herejías los habían revelado. Entonces la iglesia ya no las podía ocultar. Tenía que cambiar su rol a impedir a que las enseñaran mal, porque la iglesia ya no podía negar su existencia, debía salir a impedir que la imitaran, debía salir a impedir que la gente pensara que se podía formar una iglesia paralela solamente porque pudieras tener una imitación superficial de los sacramentos. Pero bueno, lo cierto es que no se escribía acerca de la unción con la que se consagraba o la que se confirmaba a los creyentes, y tampoco podía haber en el sacramento del orden intrusos de la fe católica. El alcance de esta disciplina del secreto es muy amplio, muy amplio. ¿Por qué ocultar los misterios? Dice San Juan Crisóstomo, dice, no hay contradicción, ni mandó allí que se hable a todos indistintamente, puesto que no pueden comprenderlos, ocúltalos, lo que les decía hace un rato, ¿no? Si no lo pueden comprender, ocúltalas para que, aunque sea solo por la ignorancia, los respeten en vez de profanarlos. ¿Y de qué está hablando? Porque San Juan Crisóstomo está tratando de explicar lo que los decían los protestantes de aquella época. Bueno, pero Cristo dijo que lo que escucharon en secreto en la azotea, al oído, predíquenlo en público. Y San Juan Crisóstomo explica, bueno, pues eso no significa que tengas que predicar todo, porque en el secreto y en el oído se te predicó que tenía que haber un querigma. El querigma predicarlo desde las azoteas, pero también se nos dijo que guardes el secreto, ¿sí? Y San Juan Crisóstomo está hablando sobre Mateo 7:6 y el pasaje que dice que debían predicar desde las azoteas lo que habían oído en secreto. Entonces, está explicando eso, mostrando que si lo ignoran, al menos por ignorarlo, lo van a respetar, porque si lo conocen y no lo creen, lo van a menospreciar y todavía van a agravar su situación de condena. Herís el alma de esas personas si les favoreces algo que no van a, si les das algo que no van a poder asimilar de ninguna manera. La disciplina del secreto tenía propósitos pastorales. San Cipriano custodia lo sagrado. La reserva se aplicaba también a los adversarios paganos. Dice,
se nos invita a custodiar lo sagrado dentro de nuestro propio conocimiento y no exponerlo a ser pisoteado por cerdos y perros. Y saben, de, en los días de San Cipriano ocurrió un cisma particular, que era el cisma, creo que no me acuerdo si de los novacianos o de los donatistas, creo que es el de los donatistas. Eh, no estoy seguro cuál fue el cismático. Aquí se me nubla un poco la mente, pero se me está viniendo a la mente este cisma que ocurrió por causa de las persecuciones romanas, en donde muchos sacerdotes entregaron las escrituras en manos de los paganos y por ello fueron acusados del acto de traición. Pero canónicamente la iglesia los acusó del acto de traición y fueron excomulgados por haber entregado en las manos de los paganos las escrituras. Mira que el protestante viene y te dice, no, porque la iglesia católica perversa que nunca nos dejaba leer la Biblia, que nosotros ahora tenemos una Biblia debajo del brazo y en cada casa, y antes la iglesia se reservaba el conocimiento para mantenernos en ignorancia. Ese argumento no resiste el testimonio de los padres de la iglesia, porque ellos creen que eso es una práctica de la iglesia medieval, que no quería darle conocimiento. No, la disciplina del silencio, la disciplina del secreto. Pero era tan estricta que los obispos que la violaron por entregar las escrituras fueron excomulgados de la iglesia. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurrió? Algunos de esos obispos se arrepintieron, suplicaron el perdón de la iglesia y la iglesia los readmitió. Y hubo algunos rigoristas que decían, no, la iglesia tiene que ser una iglesia de sacerdotes puros, de obispos puros, no puede haber apóstatas por más que se les conceda el perdón. ¿Y qué hicieron? Un cisma. Los rigoristas. Un cisma porque no querían ser misericordiosos con los que se habían arrepentido. Entonces ellos decían el catarismo, ¿no? Los cátaros. Nosotros somos una iglesia de los puros, lo de los que no pecamos, lo de los que guardamos la tradición de la disciplina del silencio y somos intransigentes con cualquiera que peque con esto. Bueno, lo que quiero rescatar aquí es que qué tan grave era esta disciplina y qué tan real que implicaba excomunión para un obispo. Pero la iglesia a los que se arrepintieron les estableció penitencia, pero les readmitió. Así de atestiguada está esta disciplina del secreto. Sacerdotes, obispos, papas, en los sacramentos, en las doctrinas del más allá, ante los paganos, y al punto tal de tener hasta cismas formales que son causados por violar la disciplina del secreto. ¿Qué más evidencia necesitamos? Bueno, tenemos más. Incluso Celso, entre los inconversos, Celso era un enemigo del cristianismo. Él mismo describe la disciplina del secreto y dice, en resumen, la doctrina de los cristianos es una doctrina secreta. En conservarla muestran una constancia indomable. Son una caja fuerte. No los abrís ni poniéndoles dinamita. Dan su vida para no revelar en qué consisten sus perlas y sus sacramentos y sus misterios más preciados. ¿Sí? Este es un testigo hostil, no es un testigo acomodado. ¿Ok? Aquí puede venir cualquier protestante y encontrarse que hasta los mismos inconversos atestiguan que la iglesia tiene una disciplina del secreto. Y esto antes de Constantino, porque Celso es anterior a Constantino. Orígenes escribe su escrito contra Celso, dándonos a entender que este Celso es ahí de principios del siglo III, un siglo antes de Constantino. Entonces, lo atestigua un testigo hostil, que no se ve beneficiado ni tiene una visión parcial. Es un observador externo
y nos habla de que es una práctica constante. Él no dice de aquí o de este o de esta región, dice de los cristianos en general, de todos. ¿Sí? Celso lo confirma, la percepción de la disciplina del secreto, aunque su interpretación de la doctrina del secreto y la doctrina cristiana sea hostil. Él lo confirma, era perceptible. Tenemos otra prueba más, un ejemplo de cómo un mismo evento era presentado ante dos personas de una manera diferente. En Constantinopla, a un obispo o a un sacerdote se le cayó el cáliz y se derramó la sangre de Cristo por el piso. Cuando San Juan Crisóstomo le explica lo ocurrido al Papa, le dice lo que dice acá: la sangre de Cristo se había derramado sobre la tierra. Pero luego viene Paladio y se lo explica al pueblo y le dice: trastornaron los símbolos. En un caso se le explicita lo que ocurrió y en el otro caso se le explica oscuramente. Como decía hace un rato atrás, que utilizaban esta doble enseñanza que no era contradictoria, sino que en un caso era explícita y en otro caso era, bueno, hubo un accidente, ocurrió una situación eh, desagradable, fueron trastornados los símbolos. El oído entrenado, el catecúmeno, el obispo, el sacerdote, podían entender qué significaba eso, pero el pueblo en general, el público, no. Entonces, mismo evento, dos explicaciones distintas porque el destinatario, uno era bautizado y el otro no. Los símbolos también estaban explicados en las catacumbas. Miren qué interesante esta frase. Toma el alimento, dulce como la miel, del Redentor de los santos. Come y bebe teniendo el pez en tus manos. Esto evoca muchas cosas. Evoca los milagros de la multiplicación de Cristo del pan y los peces. Evoca a las veces que el Señor se les apareció junto a la orilla del río o del mar de Galilea para compartir con ellos esa cena. ¿Y qué representaba este pan? La hostia. Porque los peces de la transubstancia, los peces que están allí en Juan capítulo 6, que se multiplican y nunca se terminan, representan el cuerpo de Cristo, que se le daba a los que estaban eh, no de pie, sino sentados. Y se les da de una manera, o se les explica de una manera simbólica, con símbolos, de una manera oscura. Pero el lector avisado sabía entender que allí estaba implícita el alimento cristiano. ¿Cuál era el alimento del Redentor de los santos? El mismo Cristo. ¿Cuál era el alimento que se comía y se bebía teniendo el pez en tus manos? Era la Eucaristía que se recibía. En aquella época, en la mano, no en la boca. Aquí tenemos un testimonio de la hostia que se recibía en la mano y no en la boca, porque tardó siglos la iglesia en formalizar y estandarizar que todas las iglesias católicas del mundo recibieran la hostia en la boca. Al principio se hacía en la mano, y de hecho los catecismos antiguos declaran eso, que los cristianos tenían que hacer una patena con las manos para recibir en las manos la hostia. Entonces, en las mismas catacumbas está atestiguado esta disciplina del secreto. Lo escrito tenía un destinatario. Dice Juan, tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero hacerlo con tinta y pluma. Dice Juan, espero pronto y hablaremos cara a cara. Espero verte pronto y hablaremos cara a cara. Y también dice el fragmento muratoriano, ciertamente debe ser leído, pero no puede ser leído públicamente al pueblo de la iglesia. ¿Por qué? Porque el pastor de Hermas era un escrito mistagógico que hablaba de las visiones del cielo y por tanto, al ser mistagógico y hablar de misterios, no podía ser enseñado al público.
Conclusión. Después de todo esto visto y de que la disciplina del secreto abarcaba todas y cada una de las áreas de la iglesia, los sacramentos, las oraciones, el credo, la presencia o no de las personas, lo que se enseñaba a unos y lo que se enseñaba a otros, y conocer que públicamente era leída la Biblia en la misa de los catecúmenos, si la Biblia no podía contener mistagogía explícita, entonces cuando la iglesia define cuáles son los libros que van a ir a parar a la Biblia, aplica esta regla. ¿Por qué no podemos incluir en la liturgia de lectura pública al libro de El Pastor de Hermas? ¿Porque tiene errores? ¿Porque es malo? No, porque habla de la mistagogía. Esa es la razón por la que la Escritura no revela explícitamente todos los sacramentos. Esa es la razón por la que la Iglesia tiene muchas más doctrinas que, según los protestantes, son inventos medievales, pero según los padres de la Iglesia, son la tradición oral explicada. Así que agarramos la escoba y barremos con la sola Escritura. Fuera sola Escritura, bienvenida a la tradición apostólica oral y escrita. Y con esto llegamos al final de la presentación, queridísimo Rigo. Excelente presentación, hermano Leo. Híjole, yo creo que aquí todos aprendemos, ¿verdad?, de cómo defender la fe y más como en el tema de la sola escritura que tanto les gusta citarnos a los protestantes y cómo la importancia de la tradición oral en el cristianismo primitivo, ¿no? Textos, me gustó mucho los que mencionaste de San Basilio, que Son tremendos. la mayor parte de los católicos no conocemos, especialmente ese que dijiste que era como el favorito tuyo dentro de la patrística. Está buenísimo, buenísimo. O sea, refuta contundentemente la sola escritura. Se ve que los padres de la iglesia definitivamente no eran sola escritura. Hermano, una pregunta aquí, Rose, bueno, es el hermano Raimundo nos pregunta, Leo, ¿qué diferencia hay entre tradición con T mayúscula y tradición con T minúscula? Bueno, cuando la iglesia se da cuenta de que comienzan a pasar los siglos y la iglesia empieza a adoptar tradiciones y costumbres que ella misma incorpora, tiene que ser capaz de distinguir entre lo que es una tradición enseñada explícitamente por los apóstoles y una tradición incorporada por la iglesia, por alguna razón. Por ejemplo, es tradición apostólica la Eucaristía, ¿ok? Pero no es tradición apostólica el rosario. ¿Por qué? Ujú. Porque el rosario fue una revelación dada a Santo Domingo en el siglo, creo que 9, 10, 11 por ahí, y es una tradición, una costumbre incorporada por la iglesia. Ahora, no es que de repente todo cambiara con el tema del rosario, no quiero explicar toda la historia del rosario, pero fue toda una transición en donde los monjes eh, oraban los salmos, pero ellos podían leer y escribir, sabían leer y escribir y tenían una Biblia en cada celda del monasterio, una copia, pero el laico no. Y el laico le costaba mucho tener oraciones básicas porque no se podía memorizar los salmos. Entonces, por eso se hizo tan popular el rosario, Ujú. porque le daba a la iglesia algunas verdades básicas para entender que el laicado pudiera orar. Pero no me quiero meter mucho con el tema de la historia del rosario. Lo que quiero mostrar es una diferencia entre por qué hay una tradición eclesial, ¿sí? Y la iglesia de hecho existió durante 1000 años prácticamente sin esa tradición y de repente la incorporó. Como también, como dijimos, es tradición eclesial el uniformar que la Eucaristía se diera en la boca, porque al principio había iglesias que recibían la Eucaristía en la mano y otras probablemente en la boca. No era una práctica unánime. Y también es tradición eclesial y probablemente no apostólica el hecho de que el altar esté contra la pared y el obispo esté de espalda al pueblo. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de iglesias que no, bueno, no digo un montón, pero he leído de algunas iglesias en las que se describe su diseño y el sacerdote parecía estar de frente al pueblo.
Ujú. Y hay altares de los que he visto en las catacumbas en donde el altar está contra la pared, al estilo de la misa tridentina, y hay altares de catacumbas en donde el altar está separado de la pared y el sacerdote parecía, porque nadie le tomó una foto a un obispo del siglo segundo para ver cómo la daba, pero parecía que estaba de frente al pueblo. Entonces, había diferentes formas de celebrar la Eucaristía y la tradición de la iglesia con T minúscula, uniformó esas cosas y la convirtió en una tradición eclesial. Ahora, puede que haya habido apóstoles que lo celebraban de una manera y puede que haya habido apóstoles que lo celebraran de otra. De hecho, la Didache dice oraciones litúrgicas y esas oraciones litúrgicas eran eh, procedentes de la tradición apostólica y sin embargo también han sido migradas. ¿Por qué? Para adecuarse a una fe más explícita, para explicitar conceptos que la iglesia quiere enseñar claramente, para que no den lugar a confusión. Entonces, tradición apostólica con T mayúscula, si procede de los apóstoles y si fue enseñado por los apóstoles. Y como regla general, salvo alguna excepción, eso no puede cambiar en la iglesia. Las tradiciones eclesiales han estado y no estado. Han estado al norte y tal vez no en el sur, estuvieron al este y tal vez no al oeste, y tal vez existieron durante 300 años, dejaron de estar y volvieron a existir 400 años después, porque no es que no sean importantes, es que son adecuaciones de la iglesia y la liturgia de la iglesia a las necesidades contextuales, porque Claro. tal vez no son necesarias u obligatorias para la salvación de un alma. Pueden ser buenas y propiciar y ser mejores y más adecuadas, pero no necesariamente obligatorias. Por ejemplo, el apóstol Pablo enseñó que no era necesario que los cristianos se abstuvieran de ciertos alimentos en el siglo primero, pero por causa de los hermanos que tenían conciencia débil, consentía en que algunos se abstuvieran de alimentos débiles, perdón, se abstuviera de ciertos alimentos por causa de la conciencia de ese hermano. Entonces, la iglesia a veces toma decisiones y los apóstoles mismos a veces toman decisiones porque todo se enfoca a la salvación de las almas. Y a veces la iglesia tomaba decisiones para no poner tropiezo a las salvaciones de las almas, porque dice Pablo, la salvación y el reino de Dios no consiste en comida y bebida. Entonces yo voy a adecuar los permisos y concesiones en relación a esta materia para no poner un tropiezo a la salvación de las almas. Diferencia entonces entre tradición apostólica y tradición eclesiástica. Muy bien, Leo. Vamos con la última pregunta. Dice, es de Sachel. Dice, ¿los primeros cristianos adoptaron algo o muchas cosas de la tradición judía o Torá oral? Gracias. Sí, muchas cosas. Formas de orar, la forma de reunirse, muchas doctrinas. El purgatorio, por ejemplo, es una doctrina judía. La iglesia la perfeccionó conforme a las nuevas revelaciones que trajo Cristo a los apóstoles. Pensemos que los judíos no entendían el Espíritu Santo, ¿ok? E incluso había judíos que ni siquiera creían en los ángeles. Ujú. Entonces, aunque creían en el purgatorio, por lo menos eh, los fariseos, los fariseos creían en el purgatorio, no lo entendían del todo. Para ellos el purgatorio, por ejemplo, era hasta 11 meses de purga de pecados y después automáticamente, sí o sí, siempre iban al cielo tras 11 meses. La iglesia dijo, no, eso no es correcto. El tiempo no es 11 meses fijo ni hasta 11 meses. De hecho, la iglesia oraba por las personas que podían estar en el purgatorio, incluso cuando habían pasado años, incluso cuando habían pasado años. Entonces, la iglesia sí tomó muchas cosas, muchas cosas. Este tema de la disciplina del secreto, aunque de forma inconsciente, o mejor dicho, no de forma inconsciente, de forma no tan explícita, la practicaban los judíos. ¿Sí? Incluso hasta con la escritura misma, porque por ejemplo el libro de Cantar de los Cantares, que tiene y toca ciertos temas muy propios del matrimonio, no permitían que una persona de menos de 30 años
leyera el Cantar de los Cantares. Ujú, Disciplina del secreto aplicada a la Biblia misma. ujú. Y eso la iglesia lo practicó. Claro. Bueno, por poner unos cuantos ejemplos de eso, ¿no? De las formas de orar, de lo que creían, de el cubrirse la cabeza. ¿Por qué se cubrían la cabeza las mujeres? Porque debían colocarse algo que estuviera por encima de ellas para reflejar que en autoridad el varón les superaba. Entonces dice Pablo, enseño en todas las iglesias esto. ¿Y por qué las monjas se cubren con ese velo? Ujú, Por esta costumbre judía, heredada desde conceptos muy, muy, muy antiguos, en donde el varón era cabeza de la mujer y la mujer entonces debía cubrirse la cabeza para indicar que alguien estaba encima de ella, en autoridad, no en dignidad, no en capacidades ni virtudes. Dios le ha dado virtudes y capacidades diferentes, complementarias al varón y a la mujer, porque constituyó a la mujer ayuda idónea para el varón, no un ser independiente que no necesite del varón, ni al varón un ser independiente que no necesite de la mujer. Se necesitan, claro. mutuamente se necesitan y se complementan con sus habilidades, pero en autoridad, no en dignidad ni en capacidades, en autoridad Dios colocó al varón por encima de la mujer. Y esa era una costumbre judía, heredada desde las monjas. Los judíos también tenían vírgenes. Ujú, Las judías también tenían vírgenes. El bautismo y el bautisterio es un concepto judío. Ellos tenían los baños de la purificación, que eran conceptualmente un lugar donde la persona que se arrepentía de sus pecados iba y se metía muchas veces, múltiples veces en la vida, para purificarse de sus pecados, para lavarse de sus pecados. No es que tuviera no es que fuera un acto sacramental, ¿ok? La iglesia luego haría el bautismo una única vez, un solo bautismo, pero el concepto ya estaba metido en la mente de los judíos. Me meto en el agua para mostrar que me arrepiento de mis pecados y por eso precristianamente San Juan Bautista bautizaba, porque los judíos ya sabían qué era el bautismo. claro. Uno de tantos casos y ejemplos en donde la tradición judía influye completa o parcialmente en algunas prácticas cristianas. Muy bien, excelente, hermano. Nos pregunta ya la última pregunta de Pedro Mendoza. ¿Qué edición del libro Didaje me recomiendas? ¿Hay varias? Sí, la traducción de Daniel Ruiz Bueno. La recomiendo porque es la que he leído y porque, aunque tal vez no es la más tradicional de todas, no es modernista. ¿Sí? Ujú, Puede haber otras traducciones. El problema no es tanto la traducción, que a veces sí, algún término pudiera llegar a ser medio delicado. El problema son las notas al pie, las explicaciones, las introducciones, los comentarios. Ahí es donde está el problema. Es la diferencia entre una Biblia con comentarios de la Straubinger y una Biblia comentada por el pastor de la esquina, Juan de los Palotes, protestante. El texto quizás es el mismo, pero te llevan a creer cosas diferentes los comentarios de un sacerdote y los comentarios de un pastor. Entonces, claro. una Biblia que tenga comentarios católicos, aunque tal vez no es extremadamente tradicional, pero que respete la tradición católica en gran medida, es muchísimo mejor, no una Biblia, una traducción y una explicación de la Didache o cualquier otra que sea relativamente tradicional es mucho mejor que una explicación de la Didache dada por los modernistas que te la van a fechar en el siglo tercero, cuarto, que te van a desviar para cualquier cosa y te van a hacer parecer que la Didache es un libro protestante. Ujú. Ok, ahí tiene la respuesta mi hermano Pedro Mendoza. Bueno, hermanos, pues ya nos vamos. Gracias por estar acompañándonos en esta ya casi hora y media que tenemos de programa. Bueno, hermanos, ante todo, pues muchas gracias a todos ustedes por estar presente en este programa. Gracias al hermano Leo por aceptar la invitación por segunda vez en este canal. Para mí es un privilegio tenerlo acá. Y sobre todo, muchísimas gracias a Dios por permitirnos estar reunidos un día más aquí a la distancia. Hermanos, nos vemos mañana, Dios mediante, que Dios me los cuide y me los proteja. Chao, chao. Chao, chao.